haber compartido este tiempo con todos vosotros y gozarnos también en la alabanza, en las oraciones, en las lecturas. Y primeramente, pues, daros la salutación de la congregación de San Celoni. Gracias, Carlos. Y así que lo hago en primer lugar, transmitiendo esta salutación de los hermanos que se reúnen también allá y que, como nosotros, estarán también congregados para alabar al Señor, para recordar su obra, lo que Él es y lo que hizo por nosotros. Y desde el primer momento en que estábamos juntos y nos ha leído el hermano Carlos esas lecturas, esas doxologías, dije, mira por dónde. Me apuntó hacia una expresión que algo de ello vamos a hablar en esta mañana. Y es que dice el único y sabio Dios, al menos en dos de los pasajes que nos ha leído de esas doxologías, ¿no? En la de Romanos y en la de Judas. El único y sabio Dios. Y digo, lo que quiero hablaros justamente nace de ahí, de ese sabio Dios que tenemos. Y quisiera hablar precisamente de la sabiduría. Así que al sabio Dios sea la gloria, como hemos orado, ¿no? Y como hemos dicho. Y también el hermano que oraba en último lugar, ¿no? Nos citaba un pasaje de la carta de Santiago, ¿no? El que lee, pero que debe ser no solamente un oidor, sino un hacedor, ¿verdad? Y así que juntamos los dos términos, sabiduría de Dios y carta de Santiago, y vamos a tener la mitad del mensaje de hoy. No sé si a vosotros os gustan los concursos. A mí me gustan ciertos concursos de preguntas, concursos de juegos de palabras, siempre me han encantado, ¿no? En parte porque son como una especie de pique interior, esa pregunta, a ver si la sabes, si la conoces, y a veces sí, y te da mucha satisfacción, otras no, pero cuando oyes la respuesta aprendes algo nuevo. Así que esos concursos siempre me han ayudado y me han gustado. Yo supongo que el inicio de todo esto, o la culpa, entre comillas, la tiene la escuela dominical. Y es que me acuerdo mucho cuando tal vez uno de los momentos más divertidos para mí era el concurso bíblico. Hacer preguntas de la Biblia, preguntas de los versículos. Eso me encantaba, ¿no? Era un competidor nato en eso y me encantaba. No sé si algunos de vosotros también habéis tenido esa experiencia. Ahora, desgraciadamente, no sé si abundan mucho los concursos bíblicos porque tal vez el nivel de conocimiento ha bajado tanto, aún entre los más pequeños y los más jóvenes, que mejor no hagamos un concurso, no sea que nos demos una sorpresa que no avancemos. Y eso es algo tal vez que lamento. Y me gustaría que también pudiéramos crecer en ese conocimiento. Pero es eso, básicamente es conocimiento. La sabiduría es algo muy distinto. Y si abrimos nuestras Biblias en Santiago, vamos a ver algunas cosas en el capítulo 3 que tienen que ver con esto. En la primera parte del capítulo 3 de Santiago nos habla Pablo de la forma en que hablamos, pero en la segunda parte nos va a hablar de la forma en que nos comportamos. Y de nuevo, tomando en referencia ese versículo de esta misma carta, el decir y hacer forman parte de la misma moneda para Santiago, el escritor de esta carta. Y no solamente de Santiago, sino de la misma palabra del mismo Señor Jesucristo. Decir y hacer forman parte de una coherencia que se debe dar, ¿no? En esta epístola se aborda el tema de la sabiduría necesaria para vivir una vida con sentido. Porque la sabiduría o sirve para vivir con sentido o no sirve para nada, ¿no? Como ahora nos decía hace poco Manuel. El servicio también, o vives para servir o no sirves,
nos sirves para vivir, decía un lema de un campamento que en nuestra juventud tuvimos como iglesia y nos quedó ese lema como algo bien grabado, ¿no? El servicio, la sabiduría es necesario para que nuestra vida tenga sentido. Ahora, ¿recordáis que en el capítulo 1, versículo 5, Santiago dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y yo creo que esta es una de los versículos referencia y promesas que casi todos hemos leído, meditado o hemos escuchado en alguna ocasión. Oh Señor, sí, yo quisiera sabiduría. Pero no termina ahí el tema de la sabiduría en la carta de Santiago, sino que vuelve a retomarlo en este capítulo 3 y vuelve a seguirnos hablando de la sabiduría. Porque si antes exhortaba a pedirla a Dios, ahora va a analizar tanto la raíz como los frutos de esa sabiduría, a fin de discernir todo lo que pasa por sabiduría tiene o proviene de un entendimiento acertado. Pero sin más vamos a hacer esa lectura, capítulo 3, versículos 13 al 18. La Reina Valera, si la tenéis ahí, encabeza con ese título, que sabéis que no es inspirado, pero nos ayuda a entender el tema de lo que viene a continuación, la sabiduría de lo alto. Dice el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es, primeramente, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Que el Señor nos ayude a entender y aplicar esta verdadera sabiduría. Primeramente vamos a tratar de ver la prueba de la sabiduría. ¿Cuál es la prueba de la sabiduría? En segundo lugar, veremos en qué consiste la sabiduría terrenal, que nos explica Santiago, y finalmente termina viendo cuál es la sabiduría de lo alto, la sabiduría celestial. Así que, yendo tal como el texto nos viene diciendo, en primer lugar, ¿cuál es la prueba de la sabiduría? En el versículo 13. ¿Alguien, quien es sabio y entendido entre vosotros? Pues muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sabéis que los joyeros, los que trabajan con metales preciosos, tienen una cosa que se le llama una piedra de toque? Es una expresión que a veces también la usamos en otros contextos para averiguar algo que es auténtico, que es veraz. Y esa piedra de toque consiste en una piedra oscura, un tipo de jaspe, un cuarzo oscuro, con el cual el metal que se quiere probar se raspa en esa piedra hasta dejar una marca, ¿vale? Y cuando ha dejado la marca, entonces se usa un ácido y el ácido se tira sobre la marca, se echa sobre la marca. Si la marca permanece, ese metal es oro o es el metal que se pretende probar, ¿no? Pero si la marca desaparece, es que ese metal no tiene, o no es oro, o no tiene el valor que realmente tiene. Y así pueden identificar que no les cuelen una falsa joya por algo que no es, aunque por fuera parezca oro, ¿verdad? Y esa piedra de toque que se usa para ver la autenticidad de aquello que es probado, de esa joya o de ese metal, aquí también la tenemos aplicada a la sabiduría. La pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros?, nos invita a la reflexión. La reflexión, primeramente, para entender la propia pregunta, tenemos que entender qué son esos términos que usa: sabio y entendido. Sabio, en el Nuevo Testamento, se refiere a alguien con discernimiento espiritual.
Discernimiento, pero a la vez también con discreción, con la habilidad de ver claramente lo correcto y actuar según lo que se espera. Ese es el sabio según el Nuevo Testamento. Y el entendido, muchas veces usados juntos estas expresiones, se refiere tal vez al experto, a la persona aquella cualificada para realizar una tarea, lo que diríamos nosotros en nuestro tiempo un especialista. Así que si juntamos a alguien que tiene reconocimiento o discernimiento espiritual, habilidad para ver claramente lo correcto, y a la vez reunimos también esa cualificación, esa especialidad en ello, pues diríamos, tenemos una persona que merece la pena ser escuchada y ser seguida, ¿verdad? Sí, la idea es una persona apta tanto espiritualmente como intelectualmente. Y cuando se reúnen esas características, es algo digno de ver, de escuchar o de seguir. Hoy en día, en el que parece que todo vale, dice alguien, todas las opiniones son respetables. Esto es lo que se diría en el mundo. Sí, y alguien se levanta y dice, no. Dice, lo que es respetable es poder dar tu opinión. Eso es respetable. Que tú puedas darlo, eso es algo bueno, que todo el mundo... Pero todas las expresiones o todas las opiniones no son respetables, porque hay opiniones que son dañinas, hay opiniones que son perversas, hay opiniones que son negativas, hay opiniones que atentan de mala manera contra las demás personas, y eso no lo respeto, decía un autor. Así que podemos tener esa idea. Pero tal vez la mentalidad de nuestro día es que cualquier opinión vale o es respetable. Bueno, ¿es un argumento válido para probar nuestra sabiduría? De partida, siempre y honestamente solemos considerarnos suficientemente equipados de entendimiento, de criterio para vivir. Hasta aquí hemos llegado y será por algo, ¿no? Pensamos que ha sido suficiente para poderlo demostrar, el haber vivido hasta aquí. Lo demostramos a diario porque todos nos fiamos de nuestros criterios, de nuestros juicios, como si fueran siempre verdaderos. Es algo que de natural nos sale. Seguimos nuestros criterios como si fueran siempre verdaderos. Pero lo acertado del sabio es que trata de comprobar siempre si esos criterios son correctos. Y eso se comprueba con una actitud y un comportamiento diario. Dice el versículo, una buena conducta y una actitud mansa es lo que prueba que la sabiduría que lo impulsa es correcta. Si lo ponemos al revés, una mala conducta y una actitud soberbia sería indicativo de que no estamos ante una persona sabia, ni un sabio, ni un entendido, como después nos dirá, como nos seguirá diciendo más adelante. La buena conducta, la actitud mansa, es la característica de una sabiduría bíblica. Una actitud altiva, orgullosa, carente de mansedumbre, bueno, pues refleja una falsa sabiduría puramente terrenal. Si estáis un poquito metidos en ese tema de las redes y de Internet, nos daremos cuenta de la abundancia que se extiende por todo el globo, por toda la tierra, de todo ese tipo de sabiduría terrenal. ¿Recordamos el significado bíblico de lo que es la actitud mansa? Para entenderlo un poco mejor. La actitud mansa es aquella que no responde en razón del mal que recibe. Cuando alguien recibe una mala palabra, una mala actitud, un insulto, ¿cómo responde? Ahí es donde muestra la mansedumbre auténticamente. Y no responde no porque no pueda, porque a veces puede ser que no podamos responder. Imagínate si alguien dice contra nosotros desde una posición de poder o de autoridad, ¿no? Y tú dices, no respondo porque bueno, me va a caer un peor castigo, ¿no? O una multa o una condena. Pero el manso no es aquel que no responde porque no pueda, sino porque es capaz de controlar su reacción. Jesús
fue admirado por su extraordinaria sabiduría, demostrada auténticamente así, por su mansedumbre y su humildad. ¿Recordáis cuando él decía, aprended de mí que soy manso y humilde? Y alguien podría pensar, bueno, si alguien reconoce que es humilde, se acabó la humildad. Del único que podríamos aceptar esta frase es del mismo Jesús, porque cuando él decía que era humilde, no solo eran palabras, sino que además lo mostró en toda su actitud. El apóstol Pedro lo describe así, dice en 1 Pedro 2:23, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa era la evidencia de esa humildad. Esa era la piedra de toque que mostraba la verdadera sabiduría del Señor Jesús, nuestro modelo, nuestro maestro, nuestro Señor también. Aquel que ha puesto en nosotros también ese mismo principio, ese mismo espíritu que inspira esta sabiduría. Si quieres saber cuán sabio eres, si queremos saber cuán sabios somos, según la Escritura, nos podemos preguntar, ¿cómo respondemos cuando nos sentimos atacados? ¿Cómo respondemos cuando estamos sufriendo por la acción de otra o otras personas? ¿Cómo actuamos cuando somos criticados? Cuando nuestro trabajo es echado por el suelo, cuando nos ningunean. ¿Cómo actuamos? Porque ahí es donde mostramos si hay sabiduría de lo alto en nosotros. La evidencia en este punto de la verdadera sabiduría precisamente está en esa conducta sabia, buena y mansa. Pero ahora Santiago nos quiere hablar de cómo es la sabiduría terrenal, la que desgraciadamente hoy por hoy está en boga y se valora demasiado en este mundo. En el versículos 14 al 16 nos la va explicando. La tentación de todo ser humano es pensar que únicamente con su entendimiento, con su sabiduría, puede vivir sabiamente sin ayuda de nadie por encima de él. ¿De dónde nace el ateísmo? De esa misma creencia, ¿no? No hay nada por encima de mí, no hay nada mayor que yo, el ser humano, y por tanto no necesito a nadie. Todo está en mí, todo el poder, todas las capacidades está en mí, o al menos al alcance de mi mano. Ese es el gran error del ser humano caído, pensar que no necesita ayuda de nada ni de nadie, y menos de un Dios sabio. ¿Qué pasa que estas personas que confían que todo está en ellos y no hay nada fuera de ellos que pueda y necesiten para ayudarle, pues caen en la esclavitud de sus propias pasiones, sus propios deseos, sus ambiciones, que dice la Escritura, de la carne, es decir, de la humanidad, de tal manera que ni siquiera pueden llegar a ver que son esclavos del pecado. Pablo, cuando escribe a Tito, en su carta, capítulo 3, versículo 3, dice, ¿sabes qué? Nosotros, en otro tiempo, también éramos necios así, necios, desobedientes. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos los unos a los otros. Pablo no se descarta de esa misma naturaleza, ni a Tito, ni a ninguno de nosotros. Éramos así. Pero hubo un cambio en nuestra vida. Cuando conocimos a ese que sí que es sabio, que es manso de corazón y humilde, y transformó nuestro ser por su obra en la cruz. Y aquí Santiago en 3 versículos nos muestra de dónde toda esa sabiduría terrenal nace, dónde se muestra la raíz, cuál es su carácter y cómo afecta eso a las personas. Es esa sabiduría de abajo. Y fijaos en esos versículos. Primeramente, hablándonos de su raíz. Dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Aquí tenemos la raíz de la sabiduría terrenal. Dice, celos amargos y contención
en el corazón. ¿Qué significa eso? Los celos amargos expresan el deseo de algo que no se cumple. A veces deseamos, tenemos expectativas de cosas que queremos y que no llegan a cumplirse, sea en el trabajo, sea en la familia, sea en la iglesia, sea de los demás. Esperamos que den algo y no lo recibimos, y eso nos crea esta raíz de amargura. Un ejemplo bíblico lo tenemos en Caín. ¿Os acordáis de Caín? Caín presentó una ofrenda que no fue aceptada por Dios. Dios miró con agrado la de Abel. Y al haberlo hecho él a su manera y no haber recibido esa aceptación de parte de Dios, ¿pensáis que Caín pues presentó cualquier cosa delante de Dios para salir del paso? No. Lo mejor de su huerta, lo mejor de su esfuerzo. Y no fue aceptado por Dios. Y esa decepción, ese incumplimiento de esa expectativa generó en él esos celos amargos de su hermano que lo llevaron al homicidio. La consecuencia, precisamente, de esos celos amargos fue esa contención en el corazón, esa rivalidad, otra manera de traducir esta palabra, rivalidad que nace desde un corazón y que alimenta un odio, una aversión contra la otra persona. Y Caín aborreció a Abel, como nos dice la Escritura. El resultado fue, y es, de esa raíz, de esos celos amargos, de esa contención y rivalidad en el corazón, es el orgullo, la jactancia, la soberbia, que desprecia a los demás. ¿Por qué? Porque en mi sabiduría, mi opinión, mi posición es más sabia y es más correcta que todos los demás. Y cuando llegamos a esa conclusión, perdemos de perspectiva lo que es la humildad y la mansedumbre, y nos elevamos con jactancia, con orgullo sobre los demás. Y aparece la mentira. Dice, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque cuando adoptamos esa actitud de esa sabiduría terrenal, algo falso trata de reemplazar la verdad. Se opone a la verdad de Dios. Y esta es una combinación peligrosa, porque generan, y después dirá en el versículo 16, anarquía, desorden, contención, perturbación. Bien, ahí está la raíz de esta sabiduría terrenal, pero en el versículo 15 también nos habla de su carácter, el carácter. Esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Santiago nos muestra el verdadero carácter de la sabiduría de abajo, la sabiduría humana, la sabiduría terrenal. Es una sabiduría depravada. Y esas tres palabras, terrenal, animal y diabólica. Terrenal es en su limitación, porque se basa en la mente carnal, en la mente de aquí, en la mente terrenal, que camina por la vista y no por la fe. Fijaos cómo eso se puede a veces insertar, se puede infiltrar en nuestro pensamiento, en nuestra visión, cuando nos movemos por vista y no por fe, cuando los únicos datos que aceptamos son aquellas cosas que podemos ver o tocar, y no aquellas en las que debemos creer, como dice el apóstol Pablo, que son eternas. Entonces la sabiduría terrenal gana terreno en nuestra mente. Sus argumentos, sus métodos, sus fines son humanos, porque terminan aquí, no miran más allá. Hay una frase que leí en un libro de Rick Warren que decía, todo acto en nuestra vida toca una cuerda que vibrará en la eternidad. Y me gustó y la imprimí para hacerme recordar precisamente ese principio, de que cualquier cosa que hacemos aquí tiene una repercusión en la eternidad. Ahora, puede ser una buena repercusión o puede ser una mala repercusión. Dependerá de con qué sabiduría la llevamos a cabo. Además de terrenales, animal, dice Santiago, de esa sabiduría terrenal. Es animal en su función porque parte
de los instintos, de esas pasiones que son ingobernables, como él mismo dirá en su carta. No pueden ser sometidas al espíritu, porque nacen de la carne. Es animal en ese sentido, en su función. La autoprotección egoísta, la agresividad como supervivencia. Es que si yo no me defiendo, nadie me va a defender. Es que si yo no actúo, nadie lo va a hacer por mí. Todo eso proviene de ese tipo de sabiduría que es terrenal y animal, pero también es diabólica. Y ahí casi tocamos en el eje y el fondo de su origen. Es diabólica en su origen, ya que proviene de la misma influencia infernal. Si vemos en ese capítulo 3, versículo 6, donde nos está hablando de la lengua, dice Santiago, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Nos podríamos detener en este versículo y ver qué capacidad, qué poder tiene la lengua. Ríete de la bomba atómica. Hay un refrán español que creo que alguna vez os lo cité aquí hablando de este pasaje, que dice que la lengua no tiene huesos, dice, pero rompe los más tiesos. Pues es así. Esa es la capacidad de la lengua. Es un origen diabólico. Diabólico también en su origen y en su objetivo, porque lo que pretende es fastidiar y en última instancia agredir y matar al otro. Una lengua que puede ser incluso empleada, como después dirá, como una fuente que nos sirve, porque a veces echa agua dulce y otras veces salada. Es con la misma lengua que alabamos a Dios y con la que maldecimos al hermano. Todo eso solo puede provenir de un origen diabólico, como esa sabiduría que nos está hablando el apóstol Santiago. Y además, el versículo 16 nos dice que esa raíz, ese carácter es diabólico, pero su efecto, lo que produce, versículo 16, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Perturbación y toda obra perversa. El término que traduce aquí por perturbación significa inestable, agitación, anarquía, algo que provoca un desasosiego porque no hay un orden. La expresión obra perversa se traduce también por toda clase de acciones malvadas, así es como lo traduce la versión internacional. Nada bueno puede esperarse de una actitud así, de algo hecho mediante esa sabiduría terrenal. ¿Cómo podemos detectar eso en nosotros? Porque os digo, siempre es más fácil detectarlo en los demás que en nosotros mismos. Cuando nosotros luchamos por nuestra afirmación personal, cuando tenemos o creemos que somos los únicos que, si no defendemos nuestros derechos, nadie lo va a hacer, cuando ponemos esos derechos por encima de los demás, todo eso nos habla de que si queremos salirnos con la nuestra, manifestamos la presencia de celos que tarde o temprano nos van a acabar amargando. Y sabéis, como diría el autor de Hebreos, que la raíz de amargura puede llegar a hacer mucho mal en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestra sociedad. Tanta amargura, porque es movida, inspirada por una sabiduría carnal, una sabiduría terrenal. Y el primer paso es reconocerlo, porque todos tenemos esa capacidad y esa facilidad en dejarnos guiar, dejarnos llevar por esta sabiduría, en tratar de defendernos, en olvidar que nuestro patrón es la humildad y la mansedumbre y dejarnos llevar por la defensa y la protección personal. En lugar de confiar en el Señor, como él decía, no respondía ni a las amenazas ni a las maldiciones, sino que elevaba la causa al que juzga justamente. Y la única salida de esa sabiduría terrenal es precisamente eso, llevarlo al Señor. Todo pensamiento cautivo a Cristo, todo pensamiento que nos arrastra hacia las consecuencias de esta
de esta sabiduría, que provoca perturbación y obra perversa. El primer paso, decía, es reconocerlo, y el segundo, ponerlo delante de Dios, por medio de la confesión, que más tarde dirá es necesaria para ser sanados. Capítulo 5, versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta segunda parte del versículo solemos usarla. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero no olvidemos que para ser justo también tiene que haber confesión. Confesión y poder librarnos de lo que nos puede separar, nos puede dividir, nos puede enfrentar. Porque eso lo va a usar el enemigo. En el momento en que le demos lugar, como dice Pablo en Efesios, él va a tomar ese lugar y se va a hacer fuerte. Una sabiduría terrenal a desechar. Pero finalmente terminamos este pasaje hablando de la sabiduría celestial. Le llama la sabiduría de lo alto. Y para Santiago, esta expresión de lo alto es una expresión que usa también en otras ocasiones. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. Y no es porque las cosas estén arriba, en el piso superior. Es porque, de alguna manera, identifica ese lugar donde el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, Él es el que hace descender este tipo de sabiduría sobre aquellos que dependen de Él, sobre aquellos que le temen. El modo en que se muestra esta sabiduría de lo alto está en perfecta sintonía con lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 5, con el fruto del Espíritu. De hecho, Santiago nos va a hablar del fruto y mencionará en concreto el fruto de justicia, pero nos va a describir esta sabiduría celestial con toda una especie de características que la detallan. No se trata de una sabiduría que viene a través del estudio. Se trata a través de meter datos en el intelecto, sino de la experiencia viva con la persona divina. La experiencia viva con Cristo es la que nos puede dotar de esa sabiduría, que produce en nosotros ese carácter de Cristo Jesús. Y en definitiva, eso es lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros. Cuando en Romanos capítulo 8 habla de aquellos que llamó, que escogió, que eligió, dice, ¿para qué? Siempre fijémonos en el para qué. Dice, para plasmar en nosotros la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Así que el objetivo de Dios en salvarnos, en elegirnos, en llamarnos, en todo el proceso, santificarnos, es hacernos semejantes a su Hijo Jesús. Y eso lo va a hacer por medio del Espíritu Santo que ha hecho habitar en nosotros. Y va a producir en nosotros esa sabiduría que es de lo alto, que es, en primer lugar, dice, pura. Pura es la palabra que usa como limpia, pero sin mezcla, que no tiene aditivos, no es una aleación, no hay una doble intención. Es una sabiduría limpia, pura. Es pacífica además, porque es amante de la paz, es acorde con esa reconciliación que hemos experimentado con Cristo. Cuando Pablo enseña a los corintios diciéndoles, hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Por eso es tan difícil entender cuando hay enfrentamientos entre creyentes, entre los hijos de Dios. Hemos recibido un ministerio que ni más ni menos viene del cielo para reconciliar al mundo con Dios, y nosotros no somos capaces de aplicarlo, a veces con nosotros mismos, con los hermanos, con los que tenemos al lado. Algo se nos ha escapado del Evangelio, algo hemos perdido. Porque si es sabiduría de lo alto, nos tiene que permitir poderla aplicar en las relaciones de unos con otros. Y esa sabiduría es pacífica, porque está perfectamente relacionada con la reconciliación con Cristo. Es además amable, una palabra que significa afable, que hace sentirse a gusto. Debemos ser considerados y tenidos
por los demás como personas verdaderamente amables, nada de ariscas, nada de difíciles de tratar. El Espíritu y esa sabiduría hace que podamos ser amables, seamos benignos, como la sabiduría es benigna, significa conciliadora, es una sabiduría que está comprometida con buscar el bien del otro, el bien del otro. Algo benigno es algo no meramente que es contrario a lo maligno, ¿no? Cuando lo aplicamos a la enfermedad, por ejemplo, del cáncer, te pueden decir, no, este tumor que hemos explorado es benigno, te quedas tranquilo. Pero no significa que ese tumor benigno va a beneficiar a todo el cuerpo, significa que no va a hacer nada malo. Pero la benignidad, bíblicamente, es algo que lo que hace es procurar el bien, es algo que mejora el estado de los demás. Es algo que necesitamos cuando vamos a un lugar, cuando visitamos cualquier sitio. ¿Lo dejamos mejor que lo hallamos? Eso muestra un sentido de benignidad, mejorar. Y cuando nos relacionamos con las personas, ¿será mejor nuestra relación que antes de encontrarnos? Eso es la benignidad, y ahí es donde nos enseña este tipo de sabiduría. Además, una sabiduría, dice, llena de misericordia. La misericordia también se traduce a veces como compasión. Es la sabiduría que hace ponernos al lado del otro, como todas las palabras que tienen ese con en su inicio, para hacer sentir aquello de aquel que está a nuestro lado padeciendo. Y llena además de misericordia de frutos buenos, de buenos frutos, obras de bondad. El resultado de ejercitar esa sabiduría son esas buenas obras. De nuevo, sabéis que el Santiago tenía muy claro que la fe verdadera va acompañada de buenas obras. Hablar de una fe al margen de las obras es hablar de algo vacío, algo que no puede manifestar evidencias. Y él creo que tenía muy claro que sin fe era imposible agradar a Dios. Él tenía tanta fe que era el primer paso que debía dar para poder creer todo esto, pero necesitaba las obras para mostrar esa fe, ¿verdad? Así, esos buenos frutos, obras de bondad, que son el resultado de la buena sabiduría. Y finalmente, sin incertidumbre, otras traducciones dicen sin parcialidad, o sea, siendo perfectamente imparcial, ni hipocresía, nada de apariencia teatral. Vaya retrato de la sabiduría de lo alto, de la sabiduría que viene de Dios, de la sabiduría a la que nos conduce el Espíritu para tratarnos unos a otros, para tratar a los que están a nuestro alrededor. Sembrando la paz, termina diciendo el versículo 18, estando en esa paz. La paz es como el ambiente donde todo lo que cultivas en ese terreno del Espíritu florece bien, florece bien. Cuando Pablo en Colosenses y en Efesios está hablando de las cosas que tenemos que añadir, por ejemplo, a nuestra vestidura habla de amor, habla de comprensión, habla de soportarnos unos a otros, de perdonarnos, sobre todas las cosas, vestidos de amor, dice, en el vínculo de la paz. Esa paz es la que permite que ese fruto que es plantado crezca y de eso, fruto. Esta siembra con la que nos debemos comprometer cada día, a la que hemos sido llamados, mediante una conducta mansa, pacífica, fruto de la verdadera sabiduría de lo alto, que brota de un andar diario en el Espíritu. Nos gustaría vivir sabiamente, ser sabios, ser entendidos, pero no lo podemos hacer sin un andar diario con el Espíritu. Y si al acabar esta descripción que nos hace Santiago, seguimos deseando esa sabiduría espiritual y nos preguntamos dónde y cómo conseguirla, pues recordemos lo que nos ha dicho el capítulo 1, versículo 5. Pídala a Dios, pidámosla a Dios. Señor, quiero conducirme con esa sabiduría que solamente viene de ti. Esa sabiduría que tu Espíritu está tratando de forjar en mí.
Señor, tú sabes esas cosas que me hacen salir de quicio, ¿no? Tú sabes esas cosas que todavía arrastro y que todavía no he limpiado, pulido de la relación con mi hermano, mis hermanos. Señor, quiero vivir mi vida de una manera sabia y quiero mostrarlo con esa buena conducta y con esa mansedumbre. Oramos al Señor. Padre, gracias, Señor, por hacer descender de lo alto cosas tan hermosas, tan importantes y a la vez tan útiles y de bendición para nosotros, Señor. Gracias porque todo, absolutamente todo lo tenemos en ti, en Cristo Jesús, Señor, quien se dio por nosotros. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros suministrando, poniendo a nuestro alcance todos estos recursos para que sean reproducidos en nosotros, Señor. Quisiéramos ser conocidos por personas sabias y entendidas, no tanto en conocimientos, no tanto en datos en nuestra mente, sino aquellos que saben usar lo que conocen de ti, de tu palabra, para hacer el bien, para buscar la paz, la reconciliación, para hacer lo mejor posible para los demás, haciendo que se sientan bien, a gusto, confortados, compadecidos, ayudados, consolados a nuestro lado, Señor. De esa manera, Padre, podamos dar un testimonio vivo y eficaz de lo que Dios es realmente en nosotros y de lo que Dios y tú quieres hacer a través nuestro. Padre, te ruego, Señor, también por cada uno de nosotros y aquí por tu iglesia aquí en Argentona, Señor. Te pido que tú estés ayudando a cada uno en sus retos, sus necesidades personales, diarias, Señor, para que la sabiduría sea el elemento con que cada día nos vistamos para vivir sabiamente esto que tú has puesto por delante de nosotros. Oh Señor, para ti sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, Señor, que el Señor os bendiga.